Nos ocupamos hoy de una pregunta especial. ¿Existe algún requisito clave para la ampliación de la conciencia? Y empezamos partiendo de un hecho fundamental en la ciencia. Ese hecho es el siguiente: nada de lo que percibimos directamente existe realmente en el mundo físico. Me explico. La luz no existe en el mundo físico. La luz no existe tampoco en el cerebro. La luz, como tal, es una propiedad, una cualidad de la conciencia. Lo mismo ocurre con el sonido. No existen sonidos en el mundo externo, en la naturaleza. Existen ondas, existen vibraciones, existen intercambios fotónicos, en fin, pero no existe sonido como tal, ni luz. Y tampoco existe en el cerebro ni sonido ni luz. Vuelve y juega, decimos, eso es una propiedad de la conciencia. Y en general podemos afirmar que todos los resultados perceptivos del ser humano son o atestiguan una cualidad básica de la conciencia humana. Esa cualidad es importante porque además tiene sus límites. Nosotros alcanzamos a ver, por ejemplo, una franja lumínica, no toda la franja. Por ejemplo, los perros no alcanzan a distinguir colores. Sabemos que los perros no pueden ser condicionados diferencialmente a estímulos como el azul, el verde, el rojo, en fin, porque ellos no ven sino matices de blanco y negro, o sea, grises. Una gama muy grande también, pero no se sale de ahí. Entonces son límites específicos. Entonces, como cualquier animal, la conciencia de cualquier ser vivo está limitada y tiene franjas que no son perceptibles directamente. Ahora, el hombre y específicamente el hombre puede ampliar su conciencia a través de muchos métodos y muchas vías, pero voy a señalar básicamente dos. Uno de ellos es la investigación científica. Nosotros, aunque no podamos percibir, por ejemplo, ciertas franjas, podemos testimoniar y dar cuenta de que hay franjas no visibles en el espectro lumínico. Por ejemplo, en 1800 hubo un astrónomo que tenía ascendiente inglés y alemán. Se llamó William Herschel. William Herschel en 1800 hizo un experimento supremamente importante. Desde Newton ya se conocía que un prisma que fuera atravesado por una luz blanca se descomponía en un montón de colores. Eso lo sabíamos desde Newton. Por supuesto, hay otro hecho conocido y de fácil constatación, y es que la luz del sol calienta, nos produce un aumento de la temperatura cuando nos exponemos a ella. Y mientras más vertical sea la exposición, es mucho más intenso el calor. Y podemos sacar de un rayo lumínico bien intenso, podemos hasta, válidos de una lupa, hacer fuego. O sea, nosotros sabemos claramente que la luz del sol, la irradiación solar mejor, porque la luz, como les decía, no existe como tal, la irradiación solar calienta, eso sí lo podemos testimoniar directamente. Entonces, lo que hizo Herschel fue que colocó un prisma frente a un rayo de sol que daba directamente a la mesa de trabajo de él. Entonces, al ponerle el prisma, entonces la luz blanca se descompuso en todos los colores del arco iris, desde el violeta hasta el rojo. Y quiso verificar si en cada franja de color transmitía el mismo calor que la luz blanca en general. Entonces lo que puso en cada franja fue un termómetro a ver qué pasaba con él, si tenía el registro de la misma temperatura. Entonces voy a poner unos tres campos, digámoslo. En el azul puso un termómetro,
en el amarillo puso otro termómetro, en el rojo puso otro termómetro, y adicionalmente en la franja oscura que seguía al rojo puso otro termómetro. Se dio cuenta de que el mercurio se expandía en distintas proporciones en cada termómetro. Entonces, el azul calentaba menos, el amarillo calentaba un poquito más, el rojo calentaba un poquito más y la franja oscura calentaba todavía más que el rojo. Entonces, con eso descubrió una cosa importantísima, y es que esa franja oscura correspondía a un color que nosotros no percibimos, que es el infrarrojo. Y de la misma manera se puede establecer el ultravioleta, por ponerlo para el otro extremo del continuo de colores. Pero entonces nosotros, a través de ese método, pues sí logramos llegar a una comprensión, un conocimiento que incluso figurativamente o imaginativamente no lo podemos representar. Y la imaginación es absolutamente útil y además forma parte de la conciencia. Entonces, y a través de la imaginación, aunque no tengamos una visión directa de lo que estamos investigando, podemos formar imágenes concretas que son otra vez propiedad de la conciencia. Por ejemplo, el modelo atómico de Bohr, no es que lo veamos, pero él lo averiguó a través del estudio de las emisiones del hidrógeno. Los átomos emiten e incorporan energía a través de la liberación de fotones o a través de la incorporación de fotones. Y en ese sentido, nadie había podido explicar bien el comportamiento de emisión del hidrógeno, salvo cuando él ya hizo su modelo, que no es que lo viera, sino que lo infería a partir de los comportamientos de las emisiones del hidrógeno. Entonces, lo formuló y se sigue estudiando hoy en día, a pesar de que se sabe que no es exacto, que todavía hay que, digámoslo, refinar y descubrir nuevas cosas, pero por lo menos explicó ya el comportamiento de las emisiones del hidrógeno. Y esa es una manera importantísima de ampliar la conciencia, de ampliar las posibilidades que nos da la conciencia. Pero otro de los caminos digámoslo, está enunciado por todos los trabajos de meditación budista y que ha recogido, por ejemplo, Jacobo Greenberg. Porque, digamos, Jacobo Greenberg tiene una meditación muy cuidadosa y muy amplia, buscando lo que él llama la unidad de la conciencia, la unidad del ser, llamémoslo superior. Entonces, y para eso básicamente lo que hace es una meditación que va por escalas y logrando que podamos atender al mismo tiempo a distintos ámbitos. Por ejemplo, empieza por la atención a la respiración y entonces se da cuenta de cómo es la emisión y cómo es la incorporación del oxígeno, en fin, a través de la atención se va dando cuenta de que los pensamientos, por ejemplo, empiezan a disminuir y empiezan a callarse, sobre todo esa cháchara interna empieza a disminuir. Y Después se pone a atender a cómo nacen los pensamientos poquitos que ya aparecen en la mente, cómo nacen, cómo se desenvuelven y cómo mueren y cómo desaparecen. Entonces, en un momento dado de estar estudiando los tipos de pensamiento que le cruzan por la mente, se esfuerza por atender al mismo tiempo al pensamiento y a la respiración, o sea, simultáneamente, esas dos cosas. Y lo mismo hace en otros pasos ulteriores con el cuerpo, que lo va repasando, digamos, desde la cabeza hasta los pies, hasta que puede atenderlo todo completo, pero vuelve y juega
en esa escala tiene que atender otra vez completo la respiración, al mismo tiempo los pensamientos y al mismo tiempo todo el cuerpo. Cuando se logra ese nivel, entonces se puede pasar a un cuarto nivel todavía más complejo, que es el estudio de las emociones. Y finalmente, digamos que el ejercicio consiste en buscar fijar la atención en los 4 niveles en los 4 dominios que está trabajando: la respiración, el cuerpo, el pensamiento, las emociones. Esa simultaneidad es otra manera de ampliar la conciencia, y es el camino, según él, para encontrar un umbral en donde prácticamente se unifica todo y se llega a lo que él llama la conciencia de la unidad. Entonces, es otra manera, digamos, de expandir la conciencia. Ahora, el punto, pues, entonces, es que tenemos varios caminos para ampliar nuestro repertorio perceptivo y nuestras experiencias vitales, porque todas son características de la conciencia. No están en el cerebro, no están en la realidad, es en la conciencia básica. Y todas esas experiencias pueden ampliarse cada vez más por distintos métodos. Y la pregunta entonces que nos hacemos aquí en este video es, hombre, ¿existe alguna, digámoslo, condición para poder hacer esa ampliación de conciencia en cualquiera de las vías que nos propongamos o que tengamos habilitadas para ampliar esa conciencia? Y es importante decir que sí, que hay un estado básico absolutamente importante que se caracteriza por el predominio del sistema parasimpático. Cuando estamos en el predominio del sistema simpático, nosotros estamos en situación de alarma, y toda la sangre emigra de todos los órganos internos a las extremidades superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque en estado de alarma se propicia es que el organismo esté dispuesto o para la huida o para el ataque. Esas son como las 2 grandes defensas ante una amenaza externa, ante una condición estresante exterior. Pero cuando está funcionando más el parasimpático, está predominando el parasimpático, todo el flujo sanguíneo es al revés. Parte de todos los órganos, de todas las extremidades superiores e inferiores, y se va hacia los órganos internos. Y ahí es cuando aparece, por ejemplo, los fenómenos de reproducción celular. Ahí es cuando nosotros crecemos, digámoslo así, renovamos las células y hacemos movimientos de crecimiento. Pero también es el momento en el cual nosotros tenemos una actitud y una sensación de seguridad. El sistema parasimpático está activo básicamente, por ejemplo, inclusive cuando estamos alimentándonos. Una gacela se alimenta solo cuando se siente segura, cuando está amenazada por un predador. Ese no es el momento para alimentarse, es el momento para estar dispuesta a salir corriendo o a defenderse dando una patada o alguna cosa de esas. Pero no es el momento para comer. Solo cuando se siente segura es el momento para digerir, para ingresar alimento, para hacer la reproducción y regeneración celular, para crecer internamente, en fin. Ese estado de predominio parasimpático además coincide con otro estado fundamental, es la capacidad de deliberar. Sabemos que el cerebro tiene 2 movimientos claves, un movimiento mecánico y un movimiento deliberado. En el movimiento mecánico nosotros básicamente hacemos un tipo de respuesta reactivo rápido, y es justamente el que está mediado por el sistema simpático, porque la carrera tiene que ser rápida, los reflejos tienen que ser inmediatos para una defensa, para una carrera, para un golpe, para un ataque, tienen que ser inmediatos, automáticos. Pero no así
digamos, la actividad perceptiva y sobre todo la actividad perceptiva profunda, cuidadosa, que exige una atención no solamente focalizada, sino continuada. Es famoso, por ejemplo, la actitud de Bohr, cuando se proponía estudiar un problema. De pronto se quedaba como ensimismado, sentado en una silla, y era como si estuviera desgonzado totalmente, casi como si estuviera dormido. No estaba dormido, estaba atendiendo a una imagen mental de lo que estaba estudiando, mirando, Ese estado contemplativo es característico de la actividad parasimpática. Y además es en ese estado donde podemos hacer contacto con el campo que, según el físico David Bohm, contiene toda la información del universo, que es el campo cuántico, digámoslo, cósmico, el campo cósmico cuántico, donde está toda la información. Y es ahí donde podemos hacer contacto con él, y por eso los grandes descubrimientos, las grandes creaciones artísticas, en fin, los grandes resultados del trabajo de supraconciencia, llamémoslo de esa manera. Entonces vamos encontrando que ese estado de predominio parasimpático es absolutamente clave para cualquiera de las vías de ampliación de la conciencia. Y cuando sabemos eso, entonces nos preguntamos, ¿y cómo se accede a ese estado? ¿Cuál es la vía conducente para hacer prevalecer el sistema parasimpático? Y cuando llegamos a esa pregunta tenemos que contestar así: la respiración. Nosotros en la respiración podemos distinguir como 3 zonas básicas. Una zona que es la respiración clavicular, que es la zona que está muy activa cuando una persona está ansiosa. Esa hiperventilación se hace desde la respiración clavicular. Casi que solamente la parte superior del pulmón es la que está funcionando. De resto, la parte media del pulmón y la parte baja están prácticamente inactivas. Entonces el ingreso de oxígeno al pulmón es mínimo. La verdadera respiración empieza básicamente con el diafragma. Cuando la persona ya está segura y tranquila, lo primero que él hace es activa la respiración diafragmática. O sea, su estómago se expande, porque el diafragma permite que la parte inferior del pulmón se expanda. Luego viene la parte, digámoslo, de las costillas, el nivel pulmonar equivalente a las costillas falsas y las costillas fijas. Esa segunda fase también le amplía la capacidad al pulmón. Entonces una respiración profunda completa empieza con el diafragma, sigue con la ampliación de las costillas, la separación de las costillas, y termina con la respiración clavicular. Eso no se da en etapas, se da sucesivamente en un flujo continuo. Si uno empieza a respirar diafragmáticamente, inmediatamente sigue el pecho y sigue pues las costillas y luego la parte clavicular. Esa respiración es un continuo, y lo mismo es la exhalación. Va desde la parte clavicular, la pulmonar hacia afuera, y después la parte diafragmática, o sea, la base del pulmón. Lo importante es entender que si uno quisiera favorecer siempre el estado parasimpático, sobre todo en ciertos momentos que tenga un problema, que quiera uno ver una perspectiva distinta de la vida, que quiera hacer una
una averiguación científica que exija mucho más atención y más contacto con el campo cuántico, universal o cósmico. Uno debería saber que se empieza con la respiración. Pero una vez que empiece con la respiración, hay que jugar con la atención. Porque miren, cualquiera que tenga un entrenamiento bueno en atención, y solamente cualquiera que lo tenga, porque cualquier persona normal puede tener un predominio muy alto de actividad mecánica en su cerebro. Y entonces, bajo actividad mecánica, la capacidad de autoobservación es mínima, o cero. Entonces, el que no tenga un entrenamiento y no haya cultivado bien su autoobservación, no puede dar testimonio de lo que le pasa en la vida ordinaria. ¿Qué es lo que le pasa en la vida ordinaria? Simplemente que se deja distraer de una manera absolutamente grave en el diario transcurrir. Voy a poner varios ejemplos para ilustrar. Por ejemplo, yo digo por la mañana, hombre, después del baño o antes del baño voy a ir por mi ropa y la tiendo en mi cama para tenerla lista una vez que me bañe. Pero ahí mismo en el vestier donde tengo mi ropa hay unas curitas y necesito una para una heridita que tengo en la mano, por decir alguna cosa. Entonces tengo dos misiones cuando voy al vestier, es coger mi ropa y coger la curita. Ahora bien, supongamos que empiezo por mi ropa, que es muy frecuente. Entonces encuentro ahí algún problemita, por ejemplo, la camiseta que pensaba usar no está lavada. Entonces tengo que decidir entre las demás camisetas cuál me puede armonizar con el pantalón que tengo. Y en esa pequeña duda y esa decisión me distraen de la curita. Entonces yo cuando llego a la cama llego con la ropa, pero llego sin la curita. O sea que, y ahí me doy cuenta. Si soy suficientemente atento y estoy suficientemente integrado, soy capaz de devolverme hasta el momento en que me hice los dos propósitos, la curita y la ropa, y darme cuenta de cómo la complejidad que apareció con la búsqueda de la ropa me distrajo y me desvió la atención y me impidió coger la cura. A partir de ahí yo veré qué hago. Gente que está muy centrada en los resultados podrá hacer alguna estrategia, por ejemplo, decir esto, no, si yo tengo dos objetivos, voy a empezar siempre primero por el más sencillo, el que menos, digámoslo, complejidad me ofrezca, porque es el que menos dificultades me va a ofrecer durante el proceso. Y así, muy seguramente, puedo hacer los dos competidos. Entonces, voy primero por la curita, que es más sencilla, y después elijo la ropa. Y ahí aseguré los dos resultados. Pero el que esté buscando ampliar la conciencia no hace eso. El que esté buscando ampliar la conciencia dice, no, señor, yo si voy a abordar dos cosas complejas simultáneamente, lo que tengo que hacer es mantener mi atención en las dos, en forma simultánea. Y la mejor manera para hacerlo es controlar mi respiración. O sea, busco la mayor serenidad posible a través del control de mi respiración. Respiro profundo varias veces, con eso doy a mi cuerpo y a mi ser la sensación de seguridad, que es la que necesito para el predominio parasimpático de mi organismo y que es la que me favorece la capacidad de atención simultánea, que es la que se produce con la ampliación de mi conciencia. Entonces, es seguramente la capacidad de mantener esa atención la que le permite empezar por lo más complejo, hacerlo despacio, controlando la respiración, manteniendo la atención sobre los dos objetivos, solucionando el problema que se le aparezca en la primera tarea, y a pesar de eso cumplir con la segunda, es decir, no dejarse distraer.
Eso es muy frecuente en la vida ordinaria. Yo, por ejemplo, decido una ruta para ir a la oficina. Y entonces está clara la ruta y está clara el momento por donde yo debo hacer un giro en la carretera para desplazarme hacia la oficina y no irme para otro lado. Pero supongamos que llegando a un semáforo, que es donde se produce, digamos, una bifurcación de la vía, hay una persona que va muy lento, un ciclista que va muy lento o un motociclista que va muy lento, y yo tengo que sortear esa lentitud para no golpearlo, para no dejarme retrasar, para salirme para un lado sin darle un golpe, en fin, yo tengo que sortear esa dificultad. Y muy seguramente cuando aparece eso, fácilmente me voy por el camino que no es, por la ruta más frecuente que yo elijo, ¿cierto? Y que puede no ser la de la oficina. Entonces de pronto resulta que estoy en otra parte porque no supe controlar bien mi atención. Entonces, si yo tengo una atención suficientemente importante, una autoobservación bien desarrollada, vuelvo al lugar y soy capaz de darme cuenta dónde fue que me distraje, qué fue lo que me distrajo. Y cada vez que me doy cuenta de eso, digo, cada vez que yo tenga en mente dos cometidos, tengo que cuidar mi respiración, porque mi respiración es la que me da la posibilidad de acceder al estado parasimpático, que es la condición sine qua non básica para la ampliación de mi conciencia. Y eso es todo por hoy, espero que les sirva con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo video.